Hola, soy Simon Callow y les invito a un viaje por las vidas y las épocas de los grandes compositores clásicos. Seguiremos sus pasos por las ciudades y los paisajes que habitaron, que amaron y que les inspiraron, como esta impresionantemente bella ciudad de Praga. Pero primero saludemos a Matt y a Nicky, quienes se encuentran a 150 kilómetros de distancia cerca de la frontera austriaca, en Český Krumlov. Bienvenidos a Destinos Clásicos, soy Matt Wills. Y yo, Nicky Basilakis, y nos encontramos en la República Checa, en la impresionante ciudad de Český Krumlov. Desde aquí iremos a visitar Praga y recordaremos algunos de los episodios más fascinantes de la historia y también de la música de esa ciudad. Borsak, Smetana... Incluso Mozart triunfó aquí. Český Krumlov está situada en el sur de Bohemia, en lo alto de la meseta bohémica, a unos 190 kilómetros al sur de Praga. El río Vltava cruza este lugar de camino a la capital del país. Durante su trayectoria rodea Český Krumlov varias veces, como si no quisiera marcharse. Esta ciudad es una verdadera joya de la corona de Europa. Pero casi todo el mundo desconoce su existencia. Tal vez sea por eso que se ha conservado tan magníficamente. El castillo que domina la ciudad data del año 1250 aproximadamente, aunque la mayor parte de las construcciones se erigieron entre los siglos XIV y XIX. Sin embargo, los cambios más importantes tuvieron lugar a partir de la llamada Revolución de Terciopelo en 1989, con la inauguración de más de 80 restaurantes, haciendo de este uno de los mejores lugares donde degustar la comida checa. Y es una ciudad digna de admirar mientras se cena. Al parecer no somos los únicos que opinan de ese modo. En 1992 se añadió todo este complejo a la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nuestro viaje musical nos conduce inexorablemente hacia el norte mientras seguimos al imponente Vltava. El río se ensancha a su paso por Praga en su trayectoria hacia el Elba para acabar en el Mar del Norte. Praga lleva aquí bastante tiempo y posee una gran historia. Uno de los primeros reyes de Praga fue Wenceslao, nacido en el año 907 después de Cristo, el mismo Wenceslao del villancico de Navidad. En la Edad Media, durante el reinado del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos IV, Praga floreció. Era más grande que París o que Londres. La plaza de la ciudad sigue prosperando y, como una gran parte de la ciudad, sigue manteniendo su atractivo barroco. Es un destino turístico en auge. Carlos IV fue un rey amante del conocimiento y de las artes. Estableció muchas instituciones en Praga, entre ellas la primera universidad de Europa Central, conocida en la actualidad como la Universidad Carlos. A pesar de las numerosas guerras e incendios, el castillo de Praga ha ido creciendo desde sus orígenes en el siglo IX hasta convertirse en un complejo único, el mayor de su clase en Europa. Durante el siglo XVI, los Habsburgo de Austria invadieron Praga y se alzaron con el poder. Rodolfo II, considerado en su día como el mayor mecenas de las artes del mundo, convirtió la ciudad en uno de los principales centros de Europa de las artes y de las ciencias. Sin embargo, tras el fallecimiento de Rodolfo en 1612, la nación entró en declive hasta el siglo XVIII con el reinado de la emperatriz María Teresa, cuando se erigieron muchas de las construcciones que seguimos admirando en la actualidad. El siglo XIX presenció el renacimiento del orgullo ciudadano de Bohemia y se construyeron grandes y numerosos monumentos públicos, entre ellos el Teatro Nacional. El Teatro Nacional tiene una gran historia. Durante una serie de años, en el periodo del aumento del nacionalismo, se realizó una colecta pública para construir un teatro. Al poco tiempo de inaugurarse, el Teatro Nacional fue devorado por las llamas. Pero el orgullo por la ciudad no se transformaría en humo. Los ciudadanos se rascaron de nuevo el bolsillo y el edificio se reabrió finalmente en 1883 con la interpretación de la festiva y patriótica ópera Libouche de Bedřich Smetana.
Smetana fue el primer compositor checo en recurrir a su herencia cultural para sus obras, a las melodías y ritmos tradicionales y a la historia y a la lengua de su país. Son muchos quienes consideran a Smetana padre de la música checa. En 1848, cuando intentaba ganarse la vida como pianista y maestro, Smetana abrió una escuela de música en Praga, en la esquina de la plaza antigua de la ciudad. Fue en esta época cuando empezó a componer. Al cabo de 8 años se trasladaría a Suecia para avanzar en su carrera musical. En 1861 regresó a Bohemia con la esperanza de conseguir el puesto de director de orquesta del Teatro Provisional, pero no conseguiría la aprobación hasta pasados 5 años. Praga es una ciudad de tan impresionante belleza que no es de extrañar que uno de los grandes compositores checos, Smetana, quisiera darla a conocer en su música. Sin embargo, hacerlo suponía también una declaración política alta y clara. Los bohemios de la época, como se conocía a los checos por aquel entonces, deseaban la independencia de los austriacos. Sus vecinos habsburgos no solo les habían robado la libertad política, sino también la lengua. Pero Smetana componía en su propia lengua, para su propia gente, en ausencia de una patria, como podemos escuchar en los maravillosos efectos de su hilarante obra La novia vendida. Incluso sin palabras, su música habla con un acento orgullosamente bohemio. Acuérdense del final de Voltava, como deberíamos llamarlo, y no el Moldava, como preferían los austriacos. Esos sonidos orquestales resplandecientes cuando el gran río aparece en Praga, después de su largo viaje por el paisaje de Bohemia. En el interior del macizo complejo del castillo de Praga se encuentra el edificio más distintivo de la ciudad, la Catedral de San Vito. San Vito fue un joven mártir siciliano que fue arrojado a los leones durante las persecuciones romanas. Un rey vecino envió la reliquia de un trozo de uno de sus brazos al rey Wenceslao como gesto de buena voluntad. Ya no se envían ese tipo de obsequios. La catedral contiene una ecléctica colección de obras de arte y estructuras que datan desde el Renacimiento hasta el siglo XX. La representación gráfica del asesinato del buen rey Wenceslao. Este altar neogótico de incorporación más reciente. Un balcón para la realeza. Tumbas de reyes y de reinas, entre las que se encuentra el último lugar de descanso de Wenceslao. Pero lo mejor es esto: la anilla de bronce a la que se aferró el rey Wenceslao cuando fue asesinado por su hermano. Las construcciones más formidables de Praga parecen alinearse a las orillas del río Voltava. La mejor sede imaginable para la Orquesta Filarmónica Checa. Pero lo más espectacular es el Auditorio Dvořák. En la República Checa la tradición musical sigue siendo importante y hoy en día los músicos checos ocupan posiciones en todo el mundo. Libor Pesek comenzó como trombón de jazz y ahora es el director de la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool, en Inglaterra, y trabaja por todo el mundo, desde San Francisco a Tokio. Dirigir aquí siempre es algo especial, no solo por su belleza y su excelente acústica, sino también por los recuerdos, por quienes han dirigido aquí y por cómo han dirigido. De manera que sí, es un santuario. Smetana era un hombre que, para mi generación, sorprende en una cosa. Decidió ser el fundador de la música nacional checa. Algo sorprendente que hizo fue elegir el idioma germánico wagneriano. De modo que el vehículo para el futuro de la música checa fue un mecanismo germánico, lo cual podría parecer una locura, pero funcionó. Fundó la música nacional checa sobre una forma germánica. A Praga se la conoce como la ciudad dorada de los 100 chapiteles, y en ella late el corazón del pueblo checo. Fue Antonín Dvořák quien por medio de su música compartió ese corazón con el resto del mundo.
Dvořák aprendió el violín folk de pequeño y finalmente se convirtió en un consumado intérprete de viola, tocándola en bandas de baile desde los 18 años. Después de pasar 9 años en la orquesta del Teatro Provisional de Praga, Dvořák trabajó aquí como organista en la iglesia de San Adalberto. Había estado componiendo por su cuenta regularmente todo ese tiempo. Cuando tenía algo más de 30 años, sus obras manuscritas ya incluían sinfonías y música de cámara. Entonces, en 1874, a Dvořák le llegó su primera y buena oportunidad. Presentó una serie de composiciones a un concurso de jóvenes artistas. Uno de los jueces era Johannes Brahms, quien quedó tan impresionado con Dvořák que le concedió el primer premio, y a partir de ese momento se tomó un profundo interés personal en su carrera. Brahms presentó a Dvořák a su propio editor, quien encargó al checo la composición de algunas danzas eslavas para un dueto para piano. Interpretar danzas exóticas acompañado por un buen amigo sentado al piano era un pasatiempo musical popular a finales del siglo XIX, y las danzas eslavas de Dvořák le hicieron inmediatamente famoso en los salones de Londres, a París y al otro lado del Atlántico. Realizó extensas giras dirigiendo conciertos, pero en 1892 zarpó con su familia rumbo a Nueva York, donde se convirtió en el director del Conservatorio Nacional de Música. Más adelante, Brahms manifestaría: «Para mí sería motivo de alegría que se me ocurriera una buena idea, algo que a Dvořák le sucede habitualmente». Antonín Dvořák fue quizá el más persuasivo de todos los embajadores de la música checos. El mundo se enamoró de su música inmediatamente. En Gran Bretaña le concedimos un título honorario en la Universidad de Cambridge. A cambio nos permitió celebrar el estreno mundial de su 8ª sinfonía. En Estados Unidos le pidieron que enseñara en el Conservatorio Nacional de Nueva York. Le devolvieron algunos cheques del sueldo, pero eso no le impidió componer la que quizás sea la pieza más célebre de la música americana, la Sinfonía del Nuevo Mundo. Bueno, tal vez con excepción de Rapsodia en Azul de Gershwin y Fanfarrias para un hombre común de Copland. La música de Dvořák no era la música de los inmigrantes, era la música de los nativos americanos, y es notable por su fuerza y su dignidad. Dvořák regresó a Praga para siempre después de pasar solo 3 años en los Estados Unidos y trabajó como director aquí, en el Rudolfinum, en el auditorio que ahora lleva su nombre. El público lo ensalzaba como su mejor compositor vivo. Había recorrido un largo camino desde su época de privaciones como violinista en una banda de música de baile. Después de estas consideraciones voy a interpretar para ustedes una pieza de Dvořák. Creo que le hubiera encantado este lugar. Uno de los directores checos más aclamados y principal director invitado de la Filarmónica de Praga, Snedel Makal, ha dirigido orquestas en todo el mundo. Dvořák es muy importante, no solo para mí y para la Orquesta Filarmónica Checa, sino también para todos los checos. Y no solo para todos los checos, diría yo, sino creo que también para el resto del mundo. Pienso que Dvořák representa el alma, el espíritu de los checos. Si se mira por la ventana vemos exactamente dónde nos encontramos, ¿comprende? De manera que, en primer lugar, el sentimentalismo o la musicalidad o la emoción y todas las cosas que acompañan al artista son una parte muy importante de su música. Muy importante porque además está escrita en su mayor parte en caracteres checos y es música checa, danza, y creo que Dvořák supo conjugarlo todo del mejor modo posible y por eso es uno de los mejores compositores del mundo.
En la Filarmónica Checa, el director checo soy yo. Nuestra sangre es la misma, nuestra respiración es la misma, nuestras emociones son las mismas. Así que antes de abrir la boca me dan todo lo que quiero. Empiezo a creer que me leen el pensamiento. Y al cabo de 30 años regresé a mi hogar y deje que le diga que es como un sueño. ¿Recuerda la invasión rusa de 1968? Nunca pensé que volvería aquí, que los comunistas se quedaran para siempre. ¿Sabe una cosa? Lo cambió todo, el mundo entero cambió. Ahora ya estoy en mi hogar a donde no pensé que pudiera volver. Y se prolongó durante más de 30 años y me dije, bueno, pues moriré no sé dónde, pero no en Praga. ¿Y sabe? Ahora moriré en Praga, probablemente. I will die in Prague, probably. No somos el primer equipo de grabación en reconocer la belleza de Praga. La película Amadeus se rodó casi enteramente en Praga, aunque estaba ambientada en Viena. La razón principal era que Praga estaba muy bien conservada. Dispone además de muchas áreas públicas y construcciones del siglo XVIII que siguen pareciéndose a la Viena que Mozart conoció. Existe otra razón que explica por qué este era un buen lugar para rodar Amadeus, y es que Mozart probablemente fue más popular en esta ciudad en vida que en ninguna otra parte. Mozart sentía un afecto muy especial por Praga. Dos de sus mejores óperas, La Clemenza di Tito y Don Giovanni, fueron un encargo de la ciudad y se estrenaron aquí. Don Giovanni tuvo un éxito espectacular en la ciudad y Mozart consideró seriamente trasladarse aquí después del fallecimiento de su padre en 1787. Sobre todo porque el triunfo en Praga no se parecía en nada al de Viena, cuya respuesta fue decididamente poco entusiasta. Se podría pensar que hasta a los vieneses les agradaría ir a ver una ópera donde Casanova tuviera la reputación de ser un asesor especial. Pero Viena siempre ha sido y es una ciudad de aversiones y rechazos repentinos. Praga, por otro lado, es una ciudad célebre por su hospitalidad y belleza. No es de extrañar que a Mozart le entusiasmara tanto y que Praga acogiera a Don Giovanni con tanta calidez. Don Giovanni no estaba completamente terminada cuando Mozart y su libretista Lorenzo de Ponte llegaron a Praga en 1787 para el estreno de la ópera, de modo que tuvieron que ponerse a trabajar. Se alojaron en hoteles distintos. Mozart se alojó en este de la derecha, en Los Tres Leones, y de Ponte se alojó en ese de ahí. Cuando de Ponte tenía algunos versos nuevos que quería que viera Mozart, los anotaba en un papel, lo doblaba en forma de dardo y se lo lanzaba a aquella habitación que se ve allí. Villa Bertramka era la residencia de verano del pianista y compositor František Dušek y de su esposa. Eran buenos amigos de Mozart y lo invitaron a este lugar en un par de ocasiones, cuando sus óperas se estaban interpretando en Praga. De hecho, debemos una parte de la mejor música de Mozart a su hospitalidad. La casa es en la actualidad un museo y constituye el nexo más fuerte de Mozart con Praga, además de la música. Fue en estas habitaciones donde finalizó las partituras de dos de sus óperas antes de su estreno mundial en Praga. Este salón en el piso bajo es donde Mozart dormía y la sala de música se sigue utilizando para conciertos de cámara. Debido a la amistad de Mozart con el matrimonio Dušek, Praga acabó amándole y él manifestó que los momentos más maravillosos de su vida los había pasado aquí, en Villa Bertramka. Este es el Teatro Nacional en el corazón de la Praga antigua y siempre estará unido a Mozart porque este fue el lugar que eligió para el estreno de sus dos óperas más célebres, Don Giovanni en 1787 y La Clemenza di Tito en 1791. Los habitantes de Praga estaban cautivados por Mozart. Esta estatua muestra al oscuro comendador que arrastra al mujeriego y no arrepentido Don Giovanni hacia el infierno.
Este teatro tiene mucha historia. Carl Maria von Weber y Gustav Mahler dirigieron aquí. Y Paganini, el célebre violinista italiano, también dio conciertos en este recinto. Fundada en 1704, la iglesia de San Nicolás, en la zona de Praga conocida como Ciudad Menor, es la estructura barroca más significativa de la ciudad. La historia de esta iglesia nos ofrece una idea de lo mucho que se quería Mozart en Praga. Tocó el órgano aquí durante su visita en 1787. Poco tiempo después de su fallecimiento, en 1791, la ciudad entera le rindió homenaje con una serie de interpretaciones de su requiem a cargo de la Orquesta del Teatro de Praga, aquí, en el interior de San Nicolás. Yo siento un aprecio personal muy profundo tanto por Mozart como por Praga. En 1979 tuve la suerte de hacer el papel de Mozart en la original producción de Amadeus en el Teatro Nacional de Londres. Y después, al cabo de 5 años, interpreté a Emanuel Schikaneder en la película que realizó Milos Forman. Salieri? Yes. Can we come in? Well, better not. He's sleeping. He's all right, though. Oh, yes, he's just exhausted. He became dizzy. That's all. Schikaneder es un personaje extraordinario. Escribió el libreto de La flauta mágica y naturalmente interpretó a Papageno, y fue además el primer Hamlet austriaco, un hombre bastante excepcional. Peter Schaffer y yo solíamos pasear por las calles de Praga y por aquel entonces, todavía bajo el régimen comunista, solía haber toque de queda alrededor de las 5 o las 6 de la tarde. Y las calles sencillamente se vaciaban, no solo de gente, sino casi de toda señal del mundo moderno. Y a nosotros nos parecía toda aquella tranquilidad inquietante, esas calles vacías donde se podían escuchar tus propios pasos resonando en los muros, que Mozart iba a aparecer de pronto con esa risita molesta suya y decir algo descarado para después salir corriendo. La ciudad se ha conservado casi exactamente como era. They kept the old town almost exactly as it had been. En la República Checa se bebe más cerveza que en ningún otro país del mundo, y la llevan elaborando aquí en U Fleku desde 1499. El amigo playboy de Mozart, Jakov Flekowski, compró este lugar y fue quien le dio el nombre de U Fleku. ¡Salud! En esta ciudad hay tantas cosas que ver. Se pueden pasar varias semanas solo en el castillo y en la catedral y no verlo todo. ¿A quién no le inspiraría esta ciudad de cuento de hadas? A Mozart, desde luego que sí, y algunas de sus piezas musicales más bellas y dramáticas las compuso para ella. Aunque quizás a quien realmente pertenece es a sus propios compositores, Dvořák y sobre todo Smetana, el hombre que puso música al Gran Río. ¿Y a dónde iremos la próxima semana? Nuestro próximo destino clásico, Eisenach, en Alemania, lugar de nacimiento de Johannes Sebastian Bach, padre de la música clásica. No se pierdan sus vistas y sus sonidos musicales. Adiós a todos. Soy Simon Callow. Hasta pronto.